siente que le dan propranolol, puede estar asociado a enfermedades de reflujo gastroesofágico. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, sustancias endógenas. ¿Qué sustancias endógenas me aumentan el tono? Por ejemplo, la sustancia P. ¿Qué más? La gastrina. ¿Qué más? La hormona que se dispara entre comidas y me permite que entre comida y comida el intestino se mueva y vaya avanzando, que es la motilina. ¿Ok? Y hay una excepción de las prostaglandinas. La mayoría de prostaglandinas son vasodilatadoras. ¿Ok? Por tanto, relajan el músculo liso. A excepción de una, que es la excepción de la regla, en este caso, la prostaglandina F2 alfa. Es una excepción a la regla. ¿Ok? Vamos por el otro lado. ¿Qué cosas me pueden disminuir el tono? Por ejemplo, la cafeína. ¿Qué más? Los chocolates. ¿Qué más? El tabaco. ¿Qué fármacos? Los receptores que están acoplados, perdón, los receptores que se vinculan con los receptores de tipo mu, como los opioides, como la morfina. Por eso pacientes que usen opioides, tramadol, morfina, tranquilos si tienen síntomas de reflujo gastroesofágico o de dispepsia. ¿Qué más? Barbitúricos, fenobarbital, por ejemplo. Relajan la musculatura lisa en general, el diazepam. Por eso las personas que están pepeados, ¿qué hace el diazepam? Es una benzodiazepina. Ustedes tienen acá un canal con un receptor de GABA que al momento de activarse permite, se vuelve permeable, ¿no? Y el cloro ingresa a la célula y el cloro es un anión con carga negativa. Lo que pasa es hiperpolariza, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer es relajar. Relaja todos los esfínteres, no solamente el esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, el uso de benzodiazepinas como diazepam promueven que el esfínter esté abierto, a que sea un menor tono. Por lo tanto, pacientes que están, por ejemplo, intoxicados con alcohol más benzodiazepinas, pacientes que el tono está disminuido, sale el ácido y el paciente se puede microaspirar o se aspira. Así de simple. ¿Ok? ¿Qué sustancias endógenas están asociadas a esto? Uno, la colecistoquinina, la secretina, el péptido intestinal vasoactivo y la mayoría de prostaglandinas, ¿ok? Como la prostaglandina E2, ¿ok? Porque son potentes vasodilatadores, relajan la musculatura lisa, ¿ok? Voy a parar de compartir acá un ratito.
Ya. 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 ¿Compartir otra vez? Ya. Entonces, digamos con la miscelánea. ¿Por qué se ve eso? No, no, no quiero que se vea eso. Ahora sí. Listo. Ok, entonces, hablemos un poco de úlceras. Ok. Ustedes tienen las famosas úlceras pépticas. Ok. Se van a dividir en dos tipos. Las úlceras gástricas y las úlceras duodenales. Vamos a ver un cuadro comparativo de ambas. Para empezar, acá vamos a poner las gástricas. Gástricas y aquí las duodenales. Para empezar, dolor. ¿Cómo es el dolor? Ustedes saben que las úlceras son una disrupción del epitelio, ¿no? ¿Cuál es el epitelio gástrico? Es un epitelio. ¿Alguien recuerda cuál es el epitelio gástrico? ¿Tenía criptas? No, no tenía criptas. Era cúbico, era plano, era cilíndrico, ¿ok? Era un epitelio cilíndrico, simple, con células de Clovet, ¿ok? Entonces, es una disrupción de justamente este epitelio. ¿Por qué? Porque hay demasiada secreción de hidrogeniones y claro, pero al final confluyen y forman el ácido clorhídrico. Entonces, si no hay una barrera de moco que proteja, que hay demasiado ácido en el medio, el dolor varía, dependiendo si es algo gástrico o duodenal. ¿Cómo así? Vamos a dejar un estómago acá. Ay, gástrico y duodenal. Ya, ya, perfecto. Entonces, úlcera acá, úlcera acá. Las úlceras gástricas suelen tener un aumento del dolor asociado
a la ingesta de comida. Entonces, pacientes que su dolor incrementa después de comer, sospechan más de una úlcera gástrica. ¿Cómo será? La úlcera duodenal está menos asociado a la ingesta de comida. Quiere decir que disminuye con la comida. ¿Y por qué? Porque obviamente cuando ustedes comen, ¿ok? Llega el bolo alimenticio, se junta con el ácido clorhídrico, ¿ok? Y va a llegar al duodeno, ¿ok? ¿Por qué disminuye con la comida? Porque las úlceras duodenales bueno, se encuentran mucho más comúnmente en la porción de 2 y en la porción de uno. ¿Qué hay en la porción de uno y en la porción de 2? Principalmente hay glándulas de Brunner. Y las glándulas de Brunner, lo que pasa es que me secretan, por ejemplo, bicarbonato, ¿ok? O moco. ¿Para qué? Para alcalinizar y neutralizar el medio. ¿Ok? Entonces, si la úlcera está localizada duodenalmente, la comida sale por el canal pilórico y estas glándulas producen moco aliviando los síntomas. Por el contrario, si la úlcera fuera gástrica, baja la comida, el ácido empieza a secretarse y me irrita más la mucosa. Por eso es que una pregunta que ustedes pueden decirle a su paciente, si el dolor, ¿ok? El dolor de las úlceras duodenales lo suele despertar en la madrugada, ¿ok? Porque obviamente disminuye cuando hay comida. Si ustedes no comen nada, está aumentando el dolor de una úlcera duodenal. Además, está asociado a una ganancia de peso. Aquí no, acá pierdes peso, porque no te gusta comer, porque sabes que si comes te va a doler, por lo tanto, disminuyes de peso. ¿Qué más? Asociación al Helicobacter pylori. Aquí está más o menos entre un 60 a 75% si es gástrico. Y en las duodenales, un 90, 95. ¿Qué más? ¿Cuál es el mecanismo? Simplemente disminución de la protección mucosa contra el ácido. En cambio aquí puede ser una disminución de la protección mucosa o aumento de la secreción de ácido gástrico, vinculándolo obviamente al Helicobacter pylori. Causas AINES. ¿Qué hacen los AINES? Bloquean a la ciclooxigenasa de tipo 1 y a la ciclooxigenasa de tipo 2. La cascada del ácido araquidónico parte aquí, ¿no? Se puede ir por la vía de las lipoxigenasas o se puede ir por la vía de ¿qué cosa? De las ciclooxigenasas, o sea, de la COX-1 y de la COX-2. ¿Qué hace normalmente la COX-1 y la COX-2? Me van a producir prostaciclinas y prostaglandinas, incluso tromboxanos. Normalmente la prostaglandina E, ¿ok? Normalmente es la prostaglandina E1, E2, lo que se encarga es potenciar esa pequeña barrera de moco que había acá, ¿no? Normalmente.
me potencia esa pequeña barrera. Cuando yo bloqueo esa enzima, la prostaglandina no puede estar en el moco. Entonces, básicamente le doy más pie a que el ácido empiece a destruir el epitelio. Y usualmente el consumo indiscriminado de AINES, como por ejemplo el ketorolaco, el ketoprofeno, el diclofenaco, todos hacen lo mismo. Está mucho más asociado a úlceras gástricas, pero ¿en dónde? ¿En qué parte? En la curvatura menor. Paciente que le hace endoscopía, paciente que encuentra úlceras, varias úlceras, curvatura menor vinculado a úlceras gástricas. En cambio, si son úlceras duodenales, están relacionados al gastrinoma. El gastrinoma es un tumor, ¿ok? Un tumor que lo conforman las células G. Las células G, ¿qué hacen normalmente? Producen gastrina. ¿Dónde están las células G normalmente? En el antro, y también pueden estar en el duodeno. Y si está en el duodeno, está vinculado justamente a úlceras duodenales. ¿Ok? Básicamente lo que me hacen es bajarme el pH menos de 1.5. Y estos gastrinomas son conocidos como los famosos, el famoso síndrome de Zollinger-Ellison. Entonces, el caso clínico típico, paciente, pónganse, varón, 40 años, acude a gastro, le hacen una endoscopía, le encuentran más de 4 úlceras duodenales. Enzima positivo al Helicobacter pylori. Esto también puede ser un distractor. Descártenle síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Riesgo de cáncer. El riesgo de cáncer, ¿dónde es mayor? Aquí. Aquí suele ser mayor. Aquí, en las duodenales suelen ser benignos. Obviamente lo que van a hacer es sí o sí sacarle biopsias, ¿no? Para ver si tiene un comportamiento más maligno o benigno. Pregunta, paciente, ha sido pregunta de NAM, paciente con síndrome pseudo ulceroso, ¿a qué está relacionado en este contexto? ¿A qué cosa podría estar relacionado? A un parásito. Te da una clínica parecida a las úlceras duodenales, pero no te causa úlceras duodenales. ¿Cuál es? La Giardia lamblia. ¿Por qué? Porque este parásito, que es un protozoario, le encanta estar en estas porciones de uno, de 2, de 3 y hasta máximo de 4. Más frecuentemente se encuentran en las primeras porciones. Vamos a ver acá. Síndromes mal absortivos.
Entonces, básicamente, síndromes mal absortivos, como su mismo nombre lo dice, no permite que los nutrientes o lo que necesita el cuerpo. Uy, ¿dónde está mi cursor? Uy, uy, voy a tener que salir un momento, no encuentro mi cursor. Ya, y acá está. Síndromes mal absortivos. Básicamente, disminución de la absorción de nutrientes. La clase pasada vimos que una importante causa de síndrome mal absortivo, ¿cuál era? La insuficiencia pancreática crónica. ¿Por qué? Porque hay disminución de ciertas enzimas. Para empezar, menos lipasa pancreática. ¿Qué más? Ajá. Menos fosfolipasa. ¿Qué más? Menos es más, fosfolipasa A2. Menos amilasa pancreática. ¿Qué me produce esto? Una disminución, sobre todo, en los lípidos. Por tanto, debuta como esteatorrea. O sea, no puede absorber los lípidos. Mala absorción de lípidos. Ahora vamos a hablar de otro, ¿ok? La famosa enfermedad celíaca. Ahorita, chicos, estoy con rinse alérgica.
Ya, listo. Ya. Entonces, enfermedad celíaca. ¿Qué es la enfermedad celíaca? Es una enfermedad mal absortiva autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es un tipo de autoinmunidad desencadenada. ¿Por qué cosa? Por el Por gluten. el gluten. Ajá, exacto. Desencadenada por gluten. ¿Ok? ¿Cómo se expresa? Como una inflamación del intestino delgado. ¿Cuál es el caso típico? Ustedes tienen que vincular lo que han visto en pediatría. ¿Ok? Es un niño que tiene desnutrición. Niño, ¿no? Niño, niña. Niño o niña con desnutrición crónica. Les van a decir que, por ejemplo, sus curvas de crecimiento, ¿cómo ven desnutrición crónica ustedes? Con la talla, edad, ¿no? Es un niño que tiene una edad, por ejemplo, de 5 años, pero tiene una talla como si fuera de 2. O sea que estoy exagerando, ¿ok? O sea, el niño que no come por largo tiempo, niño que no crece. Talla, edad, de nutrición crónica. Es un niño que puede tener, por ejemplo, uno, es un niño con talla baja. Dos, que pierde peso, no está ganando peso. Encima, anémico. ¿Qué más? Tiene deficiencias de vitaminas como la DEC, las famosas vitaminas liposolubles, ¿ok? Puede también estar asociado a diarrea o esteatorrea. ¿Qué pasa en la enfermedad celíaca? ¿Cuál es el target exacto? El gluten tiene un componente que es la gliadina. Esta gliadina va a desencadenar la respuesta inmune. ¿A qué estás asociado? A los antígenos eh, leucocitarios humanos tipo DQ2 y los antígenos leucocitarios humanos tipo DQ8. ¿Ok? Esto es lo que está mucho más asociado, por si ahí les preguntan algo de verdadero o falso. ¿Ok? La gliadina es el desencadenante. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a tener ustedes? Diagnóstico, anticuerpos, como cuáles, uno, antigliadina. O sea, literalmente voy contra la gliadina y en ese paso inflamo también el intestino delgado. ¿Qué más? Antitransglutaminasa. Diagnóstico, ¿ok? Antigliadina, antitransglutaminasa. Entonces, ¿qué pruebas podría sacarle a mi paciente? Porque estos son los síntomas, ¿no? Signos o síntomas y diagnóstico. Si ya tiene anticuerpos pospositivos, si quiere estar
totalmente seguro, nada. Le voy a hacer un examen histopatológico. ¿Qué voy a ver? Atrofia de las vellosidades. Como se inflama, se destruye y vuelve a repararse. Las vellosidades son así, ¿no? En dedos de guante. Ya, si hay una atrofia, tendría que ser algo así. ¿Ok? Y eso justamente lo van a ver en su biopsia. ¿Qué pueden ver en su biopsia? Linfocitosis, porque es una inflamación crónica. Inflamación de la mucosa duodenal. ¿Qué cosa más? Atrofia de las vellosidades, como aquí, ¿ok? E hiperplasia de las criptas. Obviamente porque los linfocitos están constantemente activados por la inflamación crónica que hay. Por lo tanto, van a haber bastantes criptas. Eso es lo que ustedes van a buscar en su biopsia. Tratamiento, una vida libre de gluten. Así de simple, ¿ok? No se olviden, niño, niña con talla baja, estatorrea, no gana peso, no gana talla, encima tiene anemia, ¿ok? Si por ahí les pueden preguntar a una deficiencia específica, no sé, de ácido ascórbico, de ácido fólico, es un síndrome mal absortivo, definitivamente. Entonces, obviamente, van a tener que evitar cereales. Perfecto, ¿ok? Van a evitar el pancito, ¿ok? Cualquier cosa que tenga gluten, absolutamente todo eso desencadena sus síntomas. Doctor, también se le puede hacer inmunoterapia. Claro, definitivamente. Es más, ¿cuáles son, cuáles son ¿cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre justo. Ah, es más, hay otro diagnóstico que no les dije. Se hace el test de la silosa, ¿ok? Pero sí les lo dije en la clase pasada. Normalmente el test de la silosa, que no es insuficiencia pancreática, sale normal, ¿ok? Porque ¿qué es la silosa? Es un monosacárido. Los monosacáridos atraviesa, por ejemplo, por difusión, perdón, por difusión, perdón, por un transporte activo secundario, ¿ok? En la insuficiencia pancreática está normal, pero en la enfermedad celíaca, por ejemplo, sale anormal. ¿Por qué? Porque hay vellosidades, están inflamadas, son muy pocas, por lo tanto, la silosa se queda acá, ¿ok? No se va a absorber, ¿ok? Así de simple. Entonces, ¿qué pueden pedir en la serología? Antigliadina, ¿ok? ¿Qué más? Antitransglutaminasa. Lo van a pedir en forma de IgA, TTG. O incluso uno más, que es el anti-endomicial. Son esos tres anticuerpos que ustedes pueden pedir. La silosa normalmente debería absorberse. Si no lo hace, piensen en que hay un problema en la absorción. Por eso viene el síndrome mal absortivo. Seguimos con la miscelánea. ¿Ok? Vamos a ver un repaso de, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Ah, ya. Ácidos biliares. ¿Ok?
¿Qué es un ácido biliar? ¿Qué es un ácido biliar? Para eso tenemos que saber primero qué es la bilis. ¿Ok? Básicamente, la bilis es un conglomerado de bastantes componentes. Para empezar, 70% de esos son ácidos biliares. ¿Qué más? Bilirrubina, que le da el pigmento. ¿Qué más? Fosfolípidos. Esos son los componentes de la bilis. Fosfolípidos. ¿Para qué me sirven los fosfolípidos? Emulsifican las grasas. ¿Qué más? Colesterol. ¿Qué otra cosa más? Xenobióticos. ¿Qué más? Agua. ¿Qué más? Electrolitos, ¿como cuáles? Sodio, calcio, pero sobre todo bicarbonato. ¿Por qué? Porque me neutraliza el pH ácido. ¿Ok? ¿Qué más? Glutatión. ¿Para qué sirve el glutatión? El glutatión es un antioxidante. Necesito un antioxidante, por ejemplo, eh, para pasar de un hierro ferroso a una forma férrica. Que miren todos los dos componentes. Además, acá voy a mencionar otros más. Los fosfolípidos, ustedes saben que son tres principalmente. ¿Ok? La fosfatidilcolina, la fosfatidilserina. ¿Qué más? La fosfatidilinositol. Y todo esto con el fin de emulsificar. Emulsifican las grasas. Entonces, ¿cómo sintetizo ácidos biliares? Ustedes tienen dos ácidos biliares principales, ¿ok? O ácidos biliares primarios. El ácido cólico y el ácido desoxicólico. De ahí parten más, ¿ok? Entonces, más o menos se sintetizaría así. Voy a dibujar acá. Tenemos que estos son canalículos biliares hepáticos. ¿Cuál es el núcleo? ¿Ok? Ustedes tienen colina que puede pasar a fosfatidilcolina, ¿ok? Y esta fosfatidilcolina juega con los kilomicrones que obviamente llegaron por el yeyuno, ¿ok? Y ustedes saben que los kilomicrones son las formas que nosotros podemos absorber, ¿ok? De los lípidos y acetil-CoA. Ese acetil-CoA salió de la fosfatidilcolina. El acetilcolina y los kilomicrones tienen un núcleo. Este núcleo, o me van a poder la acetilcolina y los kilomicrones, después de pasar por ciertas enzimas, me van a dar al famoso colesterol. ¿Ok? Ese es el colesterol. El colesterol pasa, o sea, acá tiene un OH. ¿Ok? El colesterol pasa por una enzima. ¿Cómo se llama esta enzima? RAC. Es la 7-alfa
hidroxilasa. O la CYP7E1. ¿Qué hace esta enzima? ¿Ok? Me va a volver al colesterol ácidos biliares. ¿En qué ácidos biliares exactamente los convierte? ¿Ok? Ácidos biliares primarios. Ácido biliar. Y aquí también ácido biliar. ¿Qué hace exactamente? Por esta vía, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Más o menos así. Trac, 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 trac. ¿Ok? Me lo convierte en ácido eno desoxicólico. Y si este ácido, este colesterol, pasa por otra enzima, que es, vamos a poner otra enzima, es la 12-alfa hidroxilasa, o la citocrom 8B1, pasa por otra enzima, RAC, se convierte en otro ácido biliar. ¿Cuál es este ácido biliar? Es primario, ¿ok? Es el ácido cólico. Estas dos moléculas suelen ser poco polares. Yo tengo que volverlas totalmente polares para que cumplan su función y formen parte de la bilis. ¿Cómo hago eso? Conjugando a las dos moléculas. Se pasa por conjugación. Se conjuga. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a añadir aminoácidos. ¿Qué aminoácidos? Si estamos hablando del ácido queno desoxicólico, puedo añadirle o glicina o taurina. Si yo le añado glicina, formo el ácido glicoqueno desoxicólico. Si yo lo junto con la taurina, formo el ácido tauroqueno desoxicólico. Lo mismo pasa acá. Si el ácido cólico yo lo junto con glicina o con taurina, me pasa lo mismo. Lo vuelvo a conjugar. Se forma el ácido glicocólico. Y el ácido taurocólico. Entonces, eso básicamente son los ácidos biliares. Ese es el 70%. Pregunta, la 7-alfa hidroxilasa, normalmente, ¿quién lo produce? Algunas bacterias. ¿Ok? Los vuelve ácidos grasos secundarios. Mejor, ácidos biliares secundarios. Los ácidos biliares secundarios son altamente polares. Entonces, perfecto, ya con eso ya tengo casi todo entendido. Entonces, esos son los ácidos biliares. Los ácidos biliares, ¿dónde se van a absorber? En el ilion. ¿Ok? Ya saben, en el ilion también se puede absorber la vitamina B12. ¿Qué más? La vitamina B12, las vitaminas liposolubles, como las famosas ADEC, los ácidos biliares. ¿Por qué necesito ácidos biliares? Porque estos se van a volver a reciclar. Y si mi bilis no tiene ácidos biliares, todo esto se precipita y me forma los famosos cálculos de colesterol. ¿En qué tipo de Profesor, pacientes? Oye, cuéntame.
Esa es la DEC. Ah, el ADEC son las vitaminas liposolubles. A, Ah, D, gracias. E y K. Ay, 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 gracias. Entonces, si no tengo ácidos biliares, se precipita el colesterol, me forma cristales, me forma cálculos. Paciente con enfermedad de Crohn, por ejemplo, paciente que tiene ilitis, paciente que le removieron el ilion, paciente que se le inflamó el ilion, paciente que va a tener disminución de la absorción de ácidos biliares, paciente que les forma cálculos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuáles son las ileitis más comunes? Enfermedad de Crohn es uno. ¿Qué más? Celíaca. Podría ser celíaca, pero también, por ejemplo, tienen bacterias, ¿no? Bacterias que les gusta ir al ilion. ¿Qué bacterias le gusta ir al ilion? La salmonela, por ejemplo. La salmonella es La tifi Shigella también, y doctor. no tifi. La Shigella, el Campylobacter, ¿ok? Y la Yersinia. Causas de ileitis. Cosas que nunca deben olvidar, ¿ok? ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque es justamente parte o nos ayuda a entender el tema del reciclaje de los ácidos biliares, ¿ok? Entonces, hasta ahí, ¿todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, doctor. Bacán. Pregunta, hágame recordar, no me acuerdo hasta qué era la clase. No sé, ¿quieres hasta las 8? Ya acabamos, ya me pasé, no me acuerdo. 8:05. Ah, excelente. Aún tenemos tiempo. Entonces, pimba. Vamos a ver. Ya. Mira, vamos a dibujar un canalículo biliar. Todo eso pasó en el hígado, por si acaso. Ojo. Pimba, vamos a ver acá. Un canalículo biliar, canalículo biliar. Ya, vamos a ver acá. Ya. Canalículo biliar. Vamos a poner un transportador. Vamos a ver que sea el ácido que no desoxicólico. Ya. Esa es una proteína, lo que es un transportador de ácidos biliares, que se llama
el BSEP es la bomba exportadora de sales biliares. Un tipo de ecotransporte. ¿Qué hace normalmente? Me secreta a mis ácidos biliares. Y estas van a salir al final todo por el esfínter de Oddi. ¿Ok? ¿Dónde se van a secretar? En el duodeno. ¿En qué porción? En la segunda porción, que es justamente el duodeno descendente. Entonces, tengo aquí ácido fólico, que a la final es, va a llegar hasta el ilion, ¿no? Llega hasta el ilion y se recicla. Vuelve a ingresar, vuelve a ingresar y se recicla. Pasa por la circulación porta. Viene por la vena porta y llega a través al hígado. En el hígado se vuelve a reciclar. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que tengo una circulación entero hepática y luego esto vuelve a repetirse. Es todo un ciclo. Entonces, ya con eso podemos más o menos tener una idea de cómo se va a reciclar la, la bilis. Ahorita vamos a verlo. Vamos a ver, vamos a poner. Entonces, para que quede acá, claro, hígado. Vamos a dibujar eh, un duodeno, la velícula biliar. Al final se recicla por la circulación porta. Circulación porta. Y estos son los canalículos biliares. Es todo un ciclo, ¿no? Que está la bilis, se va y se recicla. A esto lo vamos a llamar circulación entero hepática. ¿Ok? Ya con eso, ya con eso más o menos, vamos a ver cómo se recicla la bilirrubina. Vamos a dejar acá un glóbulo rojo. Es un glóbulo rojo. ¿Ok? Perfecto. Imaginemos que ustedes se encuentran en el, ¿cómo se llama? El spleen, en el vaso. ¿Cuál es la principal función del vaso? Uno, la hemocateresis. Dos, se encarga de fagocitar, o bueno, se encarga de destruir bacterias, pero no cualquier tipo de bacteria, bacterias encapsuladas. Por ejemplo, el Haemophilus influenzae, ¿ok? Y justamente
todo esto pasa en el sistema retículo endotelial. Los macrófagos del vaso, que son los histiocitos sinusoidales, porque tiene capilares de tipo sinusoides, lo que van a hacer es fagocitar los glóbulos rojos, ¿ok? Y van a descomponer a la hemoglobina. La van a reciclar. La hemoglobina, ustedes saben, que pasa a ser hemo y a ser globinas. Al final, las globinas van a ser descomponidas hasta aminoácidos. Mientras que el grupo hemo, por medio de una enzima, puede pasar a ser dos cosas. ¿Cómo se llama esta enzima que actúa acá? Esa se llama la hemoxigenasa. La hemoxigenasa actúa aquí y me da dos cosas. La biliverdina y el hierro. ¿Ok? Estado ferroso. El hierro sale y puede ser acogido por una proteína. ¿Cómo se llama esta proteína que se encuentra en sangre? La transferrina. Ahí está el hierro, su forma ferrosa, unido a la transferrina. ¿Qué pasará con la biliverdina? Pasa a ser bilirrubina. ¿Y cómo esta bilirrubina pasó? Por medio de una enzima. Esta es la bilirrubin reductasa. La bilirrubina se une a una proteína, así como el hierro se unió a la transferrina, la bilirrubina se une a la albúmina. Albúmina, que es como su cochecito. Y aquí en este momento es completamente insoluble. O no conjugada. Sinónimos. Tiene que conjugarse, ¿ok? Tiene que pasar del vaso hasta el hígado. Entonces, es transportada por la albúmina y nos vamos hasta el hepatocito. Hasta el hepatocito. Vamos a dejar acá un hepatocito. Entonces, ¿qué pasará acá? La bilirrubina no conjugada se conjuga. ¿Cómo así? Pasa por unas proteínas transportadoras y pasa por una enzima que se llama la UDP o la urinidil y fosfato glucuronil transferasa. Es un tipo de transferasa que lo que va a hacer es conjugarla. Entonces se convierte en bilirrubina conjugada. Quiere decir que se conjugó, que la bilirrubina se unió a una molécula. ¿Cómo se llama esta molécula? Se unió a glucurónido. Y esto lo vuelve con conjugada. ¿Ok? O sea, soluble. Y ahí es donde pasa por los canalículos biliares y se va, vamos a acá, un canalículo biliar, y llegó hasta dónde? Hasta la segunda porción del duodeno. ¿Dónde se va a reabsorber? En el ilion. Y se puede cumplir otra vez el ciclo. ¿Ok? Se puede absorber en el ilion como se puede descomponer
¿ok? Y si se descompone, puede ser parte de la orina o parte de las heces. En las heces estará como forma de estercobilina y en la orina como urobilina. ¿Quién le da el pigmento amarillo a la orina? La urobilina. ¿Quién le da el pigmento marrón a las heces? La estercobilina. ¿Ok? Ahora, para que quede bien ensayada esta parte, ¿ok? Vamos a hacer un par de preguntas. ¿No? Un descansito de 5 minutos y volvemos para hacer un pequeño banco. Doctor, por favor, ¿puede regresar a la imagen? ¿Cuál? ¿Esto? Sí, por favor, doctor. Ya, puedes tomar el screenshot. Ya, Ok, listo. doctor, gracias. Ya.